De falta número 96/2010 por una presunta falta contra el orden público, apareciendo como denunciantes los agentes de policía local número 6.804, 6.817 y 6.828, como denunciado don Pedro Bujalance Rojano. Póngase de pie el agente de policía local 6.804. Al lado del micrófono, agente, conteste usted a la pregunta que le van a formular. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal en primer lugar. Sí, señoría. Vamos a ver, agente. ¿Usted se ratifica en su atestado? Sí. En el mismo, como se pone el manifiesto, se dice que el denunciado hizo una serie de manifestaciones en el pleno del ayuntamiento, ¿no? Cuando terminó el pleno. Sí. Ya se había terminado la sesión, ¿no? Sí. Entonces, fue posteriormente a la sesión cuando ese señor habló, digamos, ¿no? Sí, fue inmediatamente después de terminar. ¿Hacía mucho que había terminado la sesión? Pues no, se levanta la sesión y automáticamente después. Fue posteriormente a la sesión. Sí. Entonces no hubo... Bueno, no hay ninguna pregunta más, señoría. El letrado de la acusación tiene la palabra. Sí, con la venia, señoría. Mire, en el momento en el que el denunciado profirió aquel insulto o en cualquier caso alteró el orden, ¿estaban todavía en el salón de pleno absolutamente todos los integrantes del pleno? Sí. Estaba, por tanto, el secretario, estaba el alcalde, estaba Sí, estaban los todas. grupos políticos, estaban también las cámaras de televisión, Sí. estaba todo el público asistente. Sí. Cuando profirió aquellos insultos, ¿ustedes le llamaron la atención? Sí. Dijeron que de alguna forma que dejara de proferir esos insultos porque había mucha gente delante, porque había un grupo numeroso de personas que de alguna forma estaban viendo cómo se estaba dirigiendo con palabras graves a la alcaldía. Sí. Vamos, señoría. Letrado tiene la palabra. Sí, por la venia, señoría. Dice usted que estaban presentes. ¿Usted estaba presente? Sí. ¿Estuvo presente durante todo el pleno? La mayor parte del pleno. ¿Estuvo presente durante la mayor parte del pleno el señor Bujalance? El tiempo que yo estuve allí, sí. ¿En algún momento durante el desarrollo del pleno el señor Bujalance interrumpió o hizo alguna manifestación que impidiera o perturbara el normal desarrollo del mismo? No. ¿Estaba usted, había algún otro agente que estuviese presente in situ en el pleno durante el desarrollo del mismo y al final del pleno? Al final estuvieron los dos compañeros que me acompañan. Al final, ¿esos que acudieron a requerimiento suyo o es que No, que estaban allí. Estaban allí. Sin embargo, en la grabación solamente se aprecia a un agente, a usted, En la grabación yo la he visto y se aprecian a dos. a dos agentes. ¿El otro agente cuál es? El 6817. 17. Bien. ¿No es más cierto que el pleno fue bastante bronco, que hubo bastante bullicio al final del mismo? El único bullicio que hubo fue lo que ocurrió cuando terminó con el señor Bujalance, cuando le dijo las cosas al alcalde. ¿Usted ha visto la grabación del pleno? Sí. ¿No es más cierto que justamente antes de declarar levantada la sesión hubo ya un altercado con varios miembros de asistentes al pleno, concretamente el representante del Partido Popular? Que yo recuerdo, no. No recuerda usted. Las actuaciones empiezan con un documento titulado Exposición de Hechos. ¿Lo redactó usted? Sí. En el mismo se sugiere que hubo amenazas al señor Moreno. ¿Amenazas? Por parte del señor Bujalance. ¿En algún momento hubo algún tipo de amenaza o hubo algún Yo tipo quiero ver si donde pone ahí que había amenaza No había y amenaza. que está firmado por mí. No había amenaza. Hombre, yo no he puesto eso, ¿eh? Efectivamente, cuando hacen ustedes las transcripciones de las expresiones Moreno, etcétera, ¿qué la extraen de la grabación o son las expresiones que usted recoge in situ? Están de las que se recogen in situ y aparte de la grabación. En algún momento el señor Bujalance invadió la zona donde están los políticos, digamos, los miembros de la corporación y concejales, o permaneció en todo momento en la zona de público. En la zona del público, En permanece. la zona de público. ¿En algún momento el señor Bujalance mostró resistencia o oposición a la actuación policial? No, lo que pasa es que con el estado de nervios que tenía, pues desobedeció varias veces, en varias ocasiones, el requerimiento que se le hizo de que abandonara la sala, pero ya está. Ustedes intervienen a petición del señor Moreno, ¿no es cierto? Sí.
El señor Moreno solicitó y le requirió a ustedes para que retuvieran al señor Bujalance. Para que retuvieran, para que se le procediera a tomarle manifestación sobre los hechos allí ocurridos. Bien, el documento de exposición de hechos está fechado el día 30 de julio, al día siguiente a las 11:30 horas. Sin embargo, los hechos ocurrieron el día 29 a las 20:30 horas. ¿Qué sucedió desde esa hora hasta las 11:30 en que se hace el documento de exposición de hechos? Porque ¿qué sucedió? Pues nada, nosotros continuamos con nuestro servicio reglamentario, lo que pasa es que nos dio tiempo a hacerlo, la exposición de hechos ese mismo día, y al día siguiente pues se hizo. Se hizo la exposición de hechos. Por último, usted el 668-17 y 628, que son los que suscriben la exposición de hechos, ¿tienen buena relación con el señor Bujalance? Que si tienen buena relación. ¿O hay una situación de enemistad manifiesta y continuada con él mismo? Ahí eso es lo que lo tienen que decir son los propios agentes. ¿Usted lo sabe si hay alguna relación entre ellos de enemistad? ¿Lo sabe usted? Si no lo sabe... Pues la enemistad, yo sé que no se hablan. ¿De malas relaciones? De mala relación hay. ¿Usted sabe que no se hablan? Pues sí. Ponemos preguntas, señoría. Ya se puede usted sentar. Póngase de pie y la gente 6.817. ¿Usted ratifica la denuncia? Me ratifico, sí. Conteste las preguntas que le va a formular el Ministerio Fiscal en primer lugar. Vamos a ver, agente. El denunciado Pedro Bujalance se encontraba en el salón de pleno del ayuntamiento el día de hecho, ¿no? Sí. ¿Usted estuvo todo el tiempo allí en el salón mientras se celebraba la sesión o no? Sí, porque había un guardia, por ejemplo, al lado del salón donde estaban celebrando los plenos y un pasillo que es la entrada. Y yo estaba por allí, donde guarda, me acercaba, no estaban los dos ahí, pero que estábamos en el mismo... Señor Pedro Bujalance, durante la celebración del pleno, ¿interrumpió el mismo o me hizo algún tipo de amenaza, insulto o algo? No, durante la celebración del pleno no oí yo nada. Las manifestaciones que pone su atestado, que ese hombre dirigió al alcalde, la realizó una vez terminado el pleno, ¿no? Sí. Cuando ya se había dado por concluido y se había levantado la sesión y la gente ya se iba, ¿no? Eso es. Ninguna pregunta más. El letrado de la acusación tiene la palabra. No le venía. Cuando el señor Bujalance reitera, dirigiéndose al anterior alcalde, que es un sinvergüenza, un caradura, deja de engañar al pueblo, etcétera, ¿estaba presente en el salón de plenos toda la gente que había estado en el pleno antes de que se diera por finalizado? Sí. Es decir, no había habido un parón, se había marchado la gente. Su señoría el alcalde dijo, se levanta la sesión. Entonces, en ese mismo momento... Ese mismo momento, estando todo el mundo, y fue todo el mundo testigo de cuáles eran esas manifestaciones, señora. Y estaba también en la televisión todavía. Sí, en las cámaras de televisión. En las cámaras de televisión. Nada más, señorita. Ya se puede usted sentar. Sí, Ay, perdón. Solamente dos... El letrado, que me lo he saltado. Usted ha dicho que el agente número... 68-17. 17. Usted también es redactor de la exposición de hechos. Sí, claro. Ha dicho usted que permaneció durante el desarrollo del pleno personalmente en el mismo. Eso es. ¿Usted ha visto la grabación? He visto la grabación y lo he oído perfectamente todo, y el que sale en la televisión soy yo. ¿Es usted? Eso es. Entonces, como dice usted, un agente nada más. Si es que en la grabación se aprecia solamente un agente, no. Entonces por eso la pregunta... Pues perdone usted, pero está equivocado. Yo salgo de espalda y su señoría el alcalde dijo, llévenselo y tómenle manifestación. Bien. Ese era ¿En algún momento el señor Bujalance en sus expresiones empleó la palabra alcalde? Pues no lo recuerdo. No lo recuerda. No lo recuerdo. No es más cierto, y lo muestra la grabación, que durante la intervención del señor Bujalance muchos de los asistentes al pleno ya se encontraban levantándose, incluso continuaron el abandono de la sala mientras... Pero se encontraban en el mismo lugar, que la gente estaba de pie porque había terminado la sesión, pero que no habían dejado el... Sí, pero no es más cierto que durante la grabación, y se aprecia, ya estaban abandonando todo en la sala. Estaban levantándose, abandonando, porque eso fue acto seguido al que se levanta la sesión. Efectivamente. ¿Sabe usted si bueno, el señor alcalde le requiere a ustedes para que retengan al señor Bujalance? ¿No es cierto? No, para que retengan. Llévenselo a la jefatura y tómenle manifestación.
Tomen manifestación. no Y pretengan. ustedes se lo llevan a la jefatura en Eso es, viene con nosotros, además le dijo que lo acompañara y no puso resistencia No puso ninguna. resistencia. Eso es, y se lo tomó manifestación. Bien. Usted, reiterándome la pregunta que he hecho anteriormente a su compañero, ¿no es más cierto que hay un clima de enemistad entre ustedes y el señor Bujalance por cuestiones laborales? No, lo que haya entre Pedro y los compañeros, pues no viene al caso este. No viene al caso viene. este. Porque La Creo pregunta yo, concreta es si usted tiene alguna relación de enemistad con este señor. yo Cuando se no, lleva bien con cuando él. en ese momento no tenía problema de enemistad con él. Hasta ese momento. ¿Algunos de sus compañeros intervinientes en los hechos y que, en concreto los que suscriben la exposición de hechos, se abstuvo en la intervención de los mismos precisamente en base a esa enemistad que pública y No, eso no mucho menos. Ninguno. O sea que, No. pese a la enemistad, Nada. contribuyeron a... No, la enemistad no. Es compañero nuestro y nosotros, al contrario, si tenemos que ayudarle, le ayudamos. Sí, pero sí, no es más cierto No. que han existido unas divergencias que han derivado en muchos problemas en la policía local a raíz de otras diligencias que siguen en este juzgado. No. Ahí las diligencias nuestras no iban con interés ninguno contra la persona. Sin embargo, habla usted en todo momento, en la exposición de hechos, de tono desafiante, interrumpiéndole, como que el señor Bujalance se dirige hacia el alcalde. Sí. Sin Se ve embargo, perfectamente que el señor Bujalance estaba nervioso, acalorado. pero en algún momento abandonó la zona de público para dirigirse en un tono agresivo, desafiante al señor Moreno. No, abandonó, eso fue donde mismo en la zona del público, donde empezó a... Pues no más preguntas. Ya se puede usted sentar, gente. Vale. Por último, que se ponga de pie el policía local 6.828. Usted también rectifica la denuncia, ¿verdad? Sí, señoría. Pues contesta las preguntas del Ministerio Fiscal en primer lugar. Vamos a ver, agente. ¿Usted se encontraba durante todo el desarrollo del pleno en el ayuntamiento, en ese mismo salón de actos? No, yo no estuve todo el tiempo porque yo tenía el servicio de jefatura junto a otro compañero y entonces yo iba entrando y saliendo. Sí, pero aunque entraba y salía, ¿usted tuvo constancia de si el denunciado en algún momento durante la celebración de las sesiones interrumpió las mismas para decir algunos insultos durante la celebración de la sesión? ¿Tiene usted constancia de eso? No, en ningún momento. Presenció, posteriormente cuando terminó la sesión, usted estaba presente, una vez que terminó la sesión, ¿estaba allí dentro del salón de pleno? Sí. ¿Y qué es lo que vio? ¿Este señor qué es lo que hizo en ese momento? Dirigirse a Luis Moreno, no al alcalde, vamos, por las palabras de Luis, y entonces, vamos, decirle lo que hemos puesto nosotros en el atestado y se ve en la copia de televisión. Que se insultó al alcalde en ese momento por las expresiones que ponen en el atestado, ¿no? Ninguna pregunta más. El letrado tiene la palabra. Ninguna pregunta, señora. El letrado de la defensa tiene la palabra. Señoría, ninguna pregunta, pero ha quedado claro. Ninguna, ¿no? No, ninguna. Ya se puede usted sentar. Póngase de pie el denunciado, don Pedro Bujalance Rojano, al lado del micrófono y contesta al Ministerio Fiscal. Vamos a ver, que hoy verán las declaraciones de los agentes. Sí. Por lo que se refiere a los hechos concretos que ocurrieron ese día en el salón de pleno, Sí. estos agentes señalan que usted, una vez terminado el pleno, emitió una serie de expresiones. ¿Eso es cierto? Es cierto. Durante el desarrollo del pleno, usted, según sus manifestaciones, no intervino para nada, ¿no? Para nada. Las expresiones que profirió son las que han manifestado, lo que consta en el atestado. No, ¿Qué es lo que usted dijo? yo lo único que dije fue, Moreno, eres un sinvergüenza, deja de engañar al pueblo de Baena, su cara dura, y a los baenenses, es lo que dije. Lo dije eso, si me permite, porque estaba sufriendo yo en esos momentos un acoso por los compañeros, estaba tomando medicamentos porque estaba bajo unas depresiones muy fuertes que me habían originado porque me habían pasado de policía local, que estaba yo ya en segunda actividad, pues me habían apartado de policía con un perjuicio grave, económico para mí, y
económico y de todas clases, porque también moral y el perjuicio en ese mes, pues yo gané menos que me correspondía, que había ganado pues más de 800 euros. Y aparte de eso, Sí, bueno, usted tenía unas estaba particulares, según dice usted, para decir esas expresiones. Cuando usted se encontraba en el pleno, ¿en calidad de que lo hacía de particular o policía local? no, de particular. Yo estaba dado de baja, llevaba dado de baja, no me acuerdo bien si un año o así, por depresiones. Estaba muy nervioso. No hay ninguna pregunta más, señoría. El letrado tiene la palabra. Con la venia, señoría. Don Pedro, ¿estaba usted cuando profirió esos insultos o esas palabras graves contra el alcalde? Estaba usted en el salón de pleno, ¿verdad? Sí, señor. Y estaba todavía en el salón de pleno, digamos, todo el grueso de la corporación. Estaba el alcalde, estaban los concejales, estaba Sí, el público. se estaban ya levantando. Pero estaban todavía allí todos, ¿verdad? Sí, estaban todos, pero ya se estaban levantando. Sí, pero que estaban todos. Lo que quiero decirle es que, ¿por qué esperó usted a que terminara el pleno, que se levantara la sesión y no lo hizo antes? ¿Que ¿Por qué esperé eso? Porque yo soy una persona que jamás en mi vida me he visto en esas circunstancias, pero me he visto muy mal. Me vi muy mal y el ambiente que había, pues fue el que me hizo eso. Me hizo porque, aparte del daño que me estaba haciendo a mí, también veía que estaba esa persona haciéndole daño a otras personas. La pregunta era la razón por la que usted espera justo a que el alcalde dijera se levanta la sesión para iniciar esa serie de insultos. Porque no quise entorpecer, además no quise entorpecer el pleno. Ya. Y además que no iba a decirle nada, pero estaba tan nervioso y tanto el daño que ese hombre me había causado. ¿En ese pleno se trató algo de su tema, de su problema? En ese pleno no, pero yo había ido en busca del alcalde en varias ocasiones, ¿sabe usted? Y jamás me escuchó ni me atendió con el daño que estaba yo sufriendo. ¿Y usted todos esos problemas administrativos que dice que ha tenido con el momento los tiene usted recurridos en contencioso administrativo? Sí, señor, sí. Y está todavía a la espera de que se resuelvan, supongo, ¿no? Sí. ¿Y la razón por la que se va al pleno puede dar usted alguna razón por la que fue al pleno a que Pues se en le oyera, principio o...? quería hablar con el alcalde, pero como nunca más me atendió, pues vi el momento oportuno de que Estaba la cámara allí, estaban las cámaras de televisión para que la gente... Mire usted, yo ni cámara ni nada, mi cabeza no, además me habían cambiado las medicinas y yo tenía en la cabeza una cosa, mi hijo parado, usted, con la crisis parado, metido en piso. Pero la razón que le hiciera en ese momento para que la gente supiera el problema que usted estaba teniendo, ¿no? ¿Cómo? Para que la gente supiera el problema que usted estaba teniendo. Pues yo no sé con qué razón lo hice, porque ya he dicho a usted que yo no estaba muy centrado. Por eso, porque tenía una cantidad de problemas que me había originado el señor Moreno, a pesar de ser una persona que me he criado muy cerca de su casa y somos casi de la misma edad, hay muy poca diferencia, de toda la vida conocí yo, y intenté por todos los medios hablar con él. A la secretaria le di mi número de teléfono para que en el momento que tuviera oportunidad que me avisara para hablar con él, para que se resolviera el problema. Estaba agobiado. Mire, y cuando usted por primera vez se levanta una vez terminada la sesión y dice aquello de que es un sinvergüenza, un caradura, un granuja... No, yo no le dije granuja, Yo le dije granuja cuando mis compañeros, por decir algo, intentaron que me procedieron a mi detención. Entonces cuando le dije que era una granuja, que si no le daba nada de ver lo que estaba haciendo con un padre de familia. ¿Y es cierto que le requirieron en diversas ocasiones sus compañeros para que dejara usted en su actitud? No es cierto. A mí, mi compañero se dirigió a mí y me dijo que me callara. No, cuando le dijo el alcalde que me retuvieran y que me investigaran, que me llevaran a la jefatura y me tomaran declaración, pero de una manera muy exigente y acallándome mi voz, intentando por todos los medios callar mi voz. ¿Y usted aún así siguió protestando? A pesar del requerimiento de la policía, siguió usted protestando. Ya me llevaban conducido. Es cuando le dije, ¿no te da vergüenza lo que has hecho con un padre de familia? El letrado tiene la palabra. Sí, por la venía, señoría, muy brevemente. ¿Usted cuando acudió al pleno lo hizo con intención de proferir esas expresiones o eso fue una cosa que surgió espontáneamente al final del pleno? Claro, yo no fui con esas intenciones. Mi intención, como otras veces había hecho, era hablar con él. Pero esta persona nunca me escuchó, a pesar de habernos criado en la misma calle. O sea, que tienen ustedes una relación personal. Claro, sí, nos hemos criado allí y la edad del alcalde es muy poca la que vale conmigo. Y yo de toda la vida he dicho de tú.
Usted Lo he permaneció... dicho de tú porque no hemos tenido una amistad muy fuerte, pero sí conocido toda la vida porque vivíamos a pocos metros. Usted estuvo en todo el pleno, ¿no es cierto? ¿Cómo? Usted estuvo presente en el pleno durante toda la sesión. Sí, prácticamente casi, sí. Pero mi intención cuando yo fui al pleno, como en otras ocasiones había intentado hablar con él, pero yo no sé lo que me pasó en ese momento, si es el ambiente que se había creado, porque esta persona estaba incluso haciéndole daño a otras personas, y es lo que a mí me hizo a lo mejor tomar esa decisión. En algún momento usted pudo haber interrumpido el pleno y haber pero mi realizado intención, algún tipo de... Claro, pero mi intención no era esa, no era, yo lo que quería era hablar con el señor Moreno, pero en vista del comportamiento que estaba con otras personas, me vi yo ya que a mí menos me iba a atender. ¿Al final del pleno precisamente para dirigirse a él personalmente o lo hizo usted en calidad de alcalde? No, yo lo hice en calidad de persona conocida, y me permití decirle de tú porque eso así lo había hecho yo toda mi vida, aunque siempre como alcalde le he hablado de usted, pero en ese momento yo ya le dije de tú, porque a ver si así podía ese hombre comprender el daño que estaba causando a mí y a mi familia. ¿Usted en algún momento invadió la zona donde estaban situados los políticos? Nada, ¿Permaneció en todo momento en la zona de público? Yo no invadí nada, yo no dije nada más que esas palabras, y si luego le dije lo otro es por cuando ya la forma de tratarme, porque ya incluso que me detuvieran como si yo fuera un delincuente, siendo policía. ¿A usted se lo llevan detenido? Sí, claro, el alcalde insistentemente decían que me retuvieran. Yo entiendo que una retención, la detención, vamos, bajo mi punto de vista. Sin embargo, todo el procedimiento se inicia con una exposición de hechos fechada al día siguiente. ¿Qué ocurre desde que lo detienen hasta el día siguiente? Pues yo no sé lo que la policía allá normalmente. Yo no soy un policía que llevo 30 años de policía y nunca se ha hecho las cosas así. Cuando ocurre un hecho, se ha hecho la diligencia, porque si no, si transcurre el tiempo, se le pasa a uno las cosas o se puede desvirtuar. No sé por qué estos señores, además, no solamente eso, sino que estos señores han ido a hacerme mucho daño también. Porque exageran, ponen en la diligencia cosas que yo no lo he dicho, y ahí están las cámaras, que yo no he dicho eso, ni yo han intentado ponerme como un energúmeno. Yo no soy un energúmeno, ni mucho menos, yo soy un padre de familia que se ha visto acorralado y se ha visto acosado por sus propios compañeros sin haber hecho yo nada. Es que yo no he hecho nada y a mí no me se ha presentado nunca. He tenido felicitaciones. Letrado, vamos sí, ya finalizo. Simplemente, señor Bujalance, ¿qué agentes intervinieron en su detención? ¿Cómo? ¿Qué agentes estaban presentes e intervinieron en su detención? Los agentes, estaban estos dos señores. Todos señores, solamente dos. Y por último, ¿su relación con ellos es buena, es mala? Estos señores, yo he tenido buena relación con ellos, pero a raíz de un problema que surgió en la factura hace ya 2 años y pico, pues estos señores están imputados. Están imputados porque en principio me imputaron a mí de un presunto delito de agresiones a un ciudadano de Baena, que yo no lo había hecho, y estos señores fueron los que me involucraron a mí, no sé por qué. ¿Y estos señores se abstuvieron o hicieron algún intento de abstenerse para que fueran otros compañeros los que realizaron? Nada, no, fueron a por mí, y además el señor que llevo yo, el oficial, que llevo con él trabajando más de 20 años, me trató como si yo fuera un delincuente, me pidió la documentación, me habló en un tono muy distante, una persona que hemos estado 20 años, 25 años trabajando juntos. Ya finalizo. ¿En algún momento usted tuvo la intención de faltar a la consideración del señor Moreno como alcalde? No. No preguntas, señor. Yo se puede presentar. Yo creo que ha quedado claro lo que allí pasó y no es necesaria la declaración de ninguno de los testigos, porque coinciden perfectamente las declaraciones de uno con la de incluso del denunciado. Entonces yo no estimo necesario que tengamos que continuar con la declaración de los testigos, y entonces le voy a dar la palabra al Ministerio Fiscal para que informe. ¿Están ustedes de acuerdo, verdad? Señoría, si me permite, trae unos documentos complementarios para aportarlo como documental. No lo estimo necesario. En de verdad, yo a... creo que ha quedado muy claro todo lo que ocurrió y en la infracción penal en la que nos encontramos. Sí, porque nos vamos a ver solamente en el tema del 633 y 634. Sí. Venga, tiene la palabra el Ministerio Fiscal para informe. Sí, señoría. Vamos a ver.
oídas las El declaraciones. micrófono, por favor, póngaselo. Bueno, que una vez oídas las declaraciones de las partes, y vemos que la falta con la que se acusa el denunciado, eso es una falta contra el orden público. Entendemos que la falta por la que se le acusa inicialmente es una falta del artículo 633 y no un 634, como acaba de mencionar aquí el letrado. No entiendo que sea precisamente un 634, pero bueno, lo cierto es que el denunciado se encontraba en el salón de pleno del ayuntamiento el día en que ocurrieron los hechos, que efectivamente él mismo ha dicho que le llamó al alcalde sinvergüenza y otras expresiones más. Pero no hay que olvidar que esas expresiones las profirió una vez que ya se había terminado la sesión, había concluido la misma y las personas estaban dispuestas a salirse del salón de pleno. Por tanto, no consideramos que se haya producido una perturbación del orden de las sesiones, ni siquiera levemente, puesto que las mismas ya habían concluido, la sesión ya había concluido. Por tanto, no se puede, o el Ministerio Fiscal no va a acusar y por tanto solicita la absolución del denunciado con respecto de la falta del artículo 633 del Código Penal de la que se le acusa. Por otro lado, aunque efectivamente le pudiera haber dicho la palabra de sinvergüenza, como lo mismo ha declarado, hay que tener en cuenta que se trata de unas, insultos y otras expresiones más que, de acuerdo con la policía, la policía local denunciante en este acto, se han ratificado esos atestados, se contiene una serie de insultos en el mismo. Pero lo cierto es que la persona afectada, en ese caso el alcalde parece ser el señor Moreno, no ha denunciado. Por tanto, como se trata de una falta perseguible en la instancia de parte, no podemos pronunciarnos sobre la misma, no se da denuncia sobre el particular. Y bueno, nada más, señorías. El letrado de la acusación puede hacer su informe. Con la venia de su señoría. A ver, nosotros consideramos que se juzgan unos hechos que, como acaba de decir su señoría, están suficientemente probados, no solamente por las declaraciones de los que han participado en el acto de este juicio, sino también muy fundamentalmente por el soporte de grabación en DVD que consta en la actuación, y por tanto no vamos a hacer referencia a la realidad de esos insultos, a la realidad de esas expresiones y a lo que sucedió realmente justo al término de la sesión de la que estamos haciendo referencia, la sesión plenaria del Ayuntamiento de Baena a la que estamos haciendo referencia. Pero es que, señoría, yo lo que quiero manifestar ante el tribunal es que el derecho tiene suficientes cauces, suficientes vehículos para que un ciudadano que esté indignado, que esté enfadado, que esté molesto, que no esté de acuerdo con la actuación municipal, vehicule ese desagrado, ese desacuerdo a través de los cauces procedimentales que, fundamentalmente en este caso, en el derecho administrativo, se le ponen a su disposición para que efectivamente haga valer su derecho. Y desde luego, lo que estamos absolutamente convencidos de que ese cauce en modo alguno es el cauce del insulto, el cauce de los gritos, el cauce de la alteración del orden público. Y eso es justo lo que ha sucedido en este caso. ¿Por qué decimos que es justo lo que ha sucedido en este caso? Porque el señor Bujalance aprovecha la existencia de una reunión numerosa, solemne, como es un pleno municipal, para que, a la vista del numeroso público que allí todavía se congregaba, de toda la corporación baenense, de las cámaras de televisión, fundamentalmente de las cámaras de televisión, a conciencia, creemos además que de forma civilina, buscándolo a conciencia, realiza esa gravísima descalificación al alcalde para que, como él mismo ha dicho, de esa forma tenga constancia de cuál es su situación personal frente a los problemas que, según dice él, estaba padeciendo y que estaban, por cierto, denunciados en el procedimiento contencioso pertinente. Y eso justamente, señoría, eso justamente es lo que tipifica el artículo 633 del Código Penal, que efectivamente habla de los que perturbaren la audiencia de un tribunal o juzgado, pero también habla de los que lo hagan en actos públicos, en espectáculos deportivos, también habla de espectáculos culturales, en solemnidades y, por último, dice, de forma textual, de manera que no queda ningún ambaje en su interpretación, en reuniones numerosas. Y, señoría, en este caso, el señor Bujalance lo que busca a propósito, además así lo creemos nosotros, porque también lo ha contestado en la declaración a las preguntas por nosotros formuladas en ese pleno, no se trataba nada relacionado con su asunto, busca a propósito una reunión numerosa con suficiente proyección pública, como es el acto de un pleno con las cámaras de televisión,
todavía presentes, para insultar, alterando gravemente el orden público a la máxima autoridad municipal, en este caso el alcalde. Y como el tipo está perfectamente definido en el artículo 633 y todos los elementos del tipo creemos que concurren, es por lo que creemos que debe condenarse. Porque, señorías, si no fuese así, entonces quedaría abierta la veda. Cualquier persona que tuviera algún problema con un ayuntamiento, sencillamente con esperar a que terminara, con esperar a que se pronunciaran las palabras "se levanta la sesión", aun estando todo el mundo dentro, aun estando todo el numeroso público todavía allí congregado, toda la corporación e incluso las cámaras de televisión, acudiera al pleno a proferir insultos y a utilizar esos cauces poco democráticos, poco reglados, para llevar a cabo su protesta, esto se convertiría desde luego en una jungla, y eso es lo que el derecho no debe permitir. Que haya un señor que, aprovechando expresamente la presencia de esas cámaras y de ese público, lleva a cabo esas manifestaciones para de esta forma alterar levemente el orden público, y es por ello, señorías, por lo que entendemos que debe imponerse la multa de 20 días y la localización permanente de 6 días, conforme exige el artículo 633 del Código Penal. Nada más, señoría, muchas gracias. El letrado de la defensa puede hacer su informe. Sí, con la venia, señorías, esta parte solicita la libre absolución de mis defendidos con todos los pronunciamientos favorables, y brevemente vamos a informar. En primer lugar, creemos que incluso las propias actuaciones estarían viciadas de nulidad, habida cuenta la enemistad manifiesta que existe entre los agentes intervinientes y mi patrocinado, que han quedado demostradas no solamente de las propias manifestaciones del señor Bujalance y de algunos de los agentes, sino de la amplia prueba documental que obra en las actuaciones, donde hay comparecencia incluso del propio señor jefe de la policía local, donde se reconoce expresamente esa enemistad entre los agentes intervinientes y el señor Bujalance. Entendemos, por tanto, que el documento que da inicio a las presentes actuaciones, que es una exposición de hechos, porque no hay ni denuncia del ofendido, el señor Moreno, ni hay ningún tipo de atestado propiamente dicho, sino una exposición de hechos, estaría completamente viciada. Y esto lo corroboraría no solamente el hecho de la enemistad, sino dos datos más: los numerosos errores y frases sacadas de contexto que se contienen en el mismo y que nada tienen que ver con los hechos que se contienen en la grabación que obra aportada en las actuaciones, así como el hecho de que desde las 20:30 horas no se haga ninguna actuación hasta las 11:30 horas del día siguiente, y luego recogiendo una interpretación sesgada de los hechos, toda ella perjudicial a los intereses de mi patrocinado. Dicho esto, tenemos que decir que, evidentemente, y su señoría lo ha perfilado perfectamente, nos encontramos en el ámbito de las presuntas faltas contra el orden público, no en el ámbito del artículo 620, que exigiría, como bien se ha dicho anteriormente, el Ministerio Público lo ha corroborado, la denuncia del agraviado. Se dice de contrario, por la acusación particular, que se podría levantar la veda para cualquier tipo de escándalo. No hay ninguna veda. Si aquí hubo alguna expresión o alguna actuación relevante desde el punto de vista penal por el señor Bujalance, el señor Moreno tiene también mecanismos, como lo tiene el señor Bujalance, para accionar frente a ella, formular las correspondientes denuncias, y que el señor Bujalance sí fuese enjuiciado por unas presuntas injurias, por unas presuntas vejaciones leves, pero no lo ha hecho. En consecuencia, no es que se levante ninguna veda ni se permita absolutamente nada. El señor Moreno ni ha denunciado, pero es que ni ha venido, o sea, su interés en las actuaciones es nulo. Por otro lado, si nos situamos en el ámbito de aplicación del artículo 633 y 634, hay que irnos a los elementos objetivos constitutivos del tipo. El artículo 633, a pesar de lo que se manifiesta de contrario, exige que haya una perturbación, pero de un acto solemne, de una audiencia, de algún tipo de espectáculo público, y cuando habla de reunión, es una reunión formalmente constituida. El concepto de las actuaciones que revisten los caracteres para que se entienda cometida una falta, viene recogido suficientemente por la propia jurisprudencia, y en modo alguno incluye entre los mismos pues el hecho de la situación que se produce al finalizar un pleno, cuando todo el mundo se está levantando y abandonando el mismo. Quisiéramos invocar la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, sesión primera, 18 de febrero de 2009, o la de Álava, sesión segunda, de 9 de marzo de 2009, y especialmente la de Almería, sesión tercera,
de 28 de noviembre de 2005. Y ahí, sin ninguna duda, se determina que tiene que haber algún tipo de audiencia o acto público con todas las solemnidades, o una reunión con todas las solemnidades, no una mera situación de abandono de una sesión plenaria en la que, bueno, unos señores, según la grabación, y más allá de lo que aquí los agentes hayan dicho, están levantándose, otros ya han salido, otros miran un poco extrañados y otros ni siquiera se extrañan, porque si se ve el desarrollo del pleno, el incidente del señor Bujalance no está precisamente a un nivel de más, entre comillas, virulencia de lo que fue el propio desarrollo del pleno dentro de la crítica política llevada a extremos ciertamente importantes. En consecuencia, no nos estamos moviendo ni nos podemos mover dentro de la aplicación del artículo 633 del Código Penal. Y además en el derecho penal impera un principio reconocido ampliamente por la jurisprudencia, que es el principio de intervención mínima. Ante cualquier duda tenemos que irnos a lo menos restrictivo. Por otro lado, tampoco es de aplicación el artículo 634, porque una vez que se ha levantado el pleno ya no se están ejerciendo funciones. Hay una prueba determinante a todo esto, que es el acta de la propia sesión plenaria, que obra incorporada en las actuaciones. Hemos leído la misma desde el principio hasta el final, y en la misma no hay absolutamente la más mínima reseña de ningún tipo de actuación del señor Bujalance que hubiera perturbado o impedido o simplemente molestado el desarrollo del mismo. La más mínima reseña, y el señor Bujalance estuvo durante toda la sesión plenaria. Por tanto, ese especial elemento volitivo que alude a la parte contraria o intencional del señor Bujalance es inexistente. Si el señor Bujalance hubiese querido lo que se dice de contrario, el señor Bujalance hubiera interrumpido a inicio o con motivo de alguna de las muchas trifulcas que se generaron entre los asistentes al mismo el pleno, y si entonces estuviéramos hablando de una conducta incardinable en el artículo 634, y no lo hace. Dicho esto, además hay otra circunstancia que quisiéramos exponer, y es que la propia acusación particular del ayuntamiento no puede ser tenida en cuenta para formar ningún tipo de acusación. La audiencia desestimó nuestro recurso en su día porque decía que en el juicio de falta, efectivamente, la acusación se hace en el acto del juicio, y el hecho de estimar el recurso podía implicar anticiparse a esta fase. El ayuntamiento se persona con un poder de hace un año y medio, sin que haya ningún tipo de acuerdo, resolución, decreto, absolutamente nada, que nos diga que efectivamente ha habido una decisión formal de personarse como acusación particular y solicitar una condena a mi patrocinado al amparo del artículo 632 y 634 del Código Penal. Por tanto, incluso en el peor de los casos tampoco podría ser tenida en cuenta esa acusación del ayuntamiento con la documentación que obra en autos. Por tanto, los hechos ni pueden ni deben, señoría, incardinarse en el artículo 633 del Código Penal, aunque pueda haber esa reseña a una reunión pública que siempre tiene que tener una formalidad y unas solemnidades tal y como tiene establecida la jurisprudencia. Y vamos a hacer alguna alusión al tema del 620, pero como ha quedado claro que no se puede castigar a mi patrocinado por una falta de injurias leves, por cuanto no ha habido una denuncia del agraviado al tenor del artículo 639 y del propio artículo 620.2 del Código Penal, entendemos que la cuestión queda suficientemente clara. Por tanto, de las actuaciones, de las pruebas que se han practicado en autos, creemos que solamente se puede dictar una sentencia absolutoria a mi patrocinado con todos los pronunciamientos favorables. Nada más, señoría. Quedó lo autovisto para esta sentencia.